El que viaja por el sur de España, por el estrecho, puede contemplar un lugar donde está la Roca de Gibraltar, esa enorme peña, enorme roca que impone, que habla de seguridad y de fortaleza, la Roca de Gibraltar. Qué grande es y qué fabuloso y glorioso es saber que nuestro Dios es la roca de los siglos, la roca inconmovible. Como Él no hay otro. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero comentar con vosotros la segunda mitad del Salmo 18, del cual he estado hablando por las últimas dos oportunidades. Esta es la tercera. Y quiero comenzar con el versículo 37. Pero justo antes del versículo 37, los versículos anteriores, David habla de Jehová, que es el único Dios, de Jehová que no hay otro como él, de Jehová quien es el que le ciñe de poder y quien hace perfectos sus caminos, quien los sostiene, quien adiestra sus dedos para la batalla y que le da fuerzas para entezar con sus brazos el arco de bronce, y quien es el escudo de su salvación. Todas esas cosas dice David acerca de Dios en este Salmo 18. Debemos recordar que este salmo es un salmo de alabanza, un salmo de adoración, un salmo de reconocimiento a Dios. Aquí David no pide cosas a Dios para él, sino que reconoce a Dios por ser quien Él es. Reconoce que Dios es el soberano del universo, es el que sostiene el universo con su diestra poderosa. Dice David en el versículo 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Ese Dios todopoderoso es el que sostiene la vida de sus hijos e hijas. Querido hermano, querida hermana, ese es tu Dios, ese es mi Dios, en el cual podemos confiar plenamente, absolutamente, porque no hay otro como Él, el que promete estar a nuestro lado. El mismo Señor Jesucristo habló de la roca. Él dijo a los discípulos acerca de la iglesia y de la confesión de Pedro. Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contestó, Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, hermana, en estos tiempos de dificultades, de luchas, de incertidumbres, de conflictos en el mundo, tú y yo podemos confiar en el soberano Dios, en el Dios todopoderoso, en aquel que es la roca inconmovible. Y deseo recordar a todos mis hermanos y hermanas que nada de lo que ocurre en el mundo es casualidad,
Esto del virus no es solo que hay un virus, coronavirus, que se ha extendido por todas las naciones, por todas las culturas y comunidades. Dios tiene control de esto. Dios no ha perdido, ni pierde, ni perderá su control del universo. Todo se desarrolla conforme al plan perfecto de Dios. No hay otro como Él. Dice allí en el versículo 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Tus pies no resbalarán si los tienes firme sobre la roca que es nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. David estaba rodeado de enemigos y de dificultades y de problemas, tal como tú y como yo. Quizá los de David eran un poco peor que los tuyos y los míos, pero tú y yo también tenemos problemas y dificultades. David dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Tú y yo estamos rodeados de enemigos también. El maligno, Satanás, el diablo, entra en el corazón de aquellos que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, que no quieren saber de Dios, y muchas veces obstaculizan nuestras vidas y a veces hasta nos hacen la vida imposible. Pero recuerda, querido hermano, querida hermana, si tu pie está firme sobre la roca, que es el soberano Dios, no tienes nada que temer. Añade David, versículo 38, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Derrota aplastante de los enemigos. Recuerda, querido hermano, querida hermana, la victoria es de Dios y la victoria con Dios es segura. Como dice el apóstol Pablo allí al final del capítulo 8 de Romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos ama y nos salvó y nos salva y nos libra cada día de pruebas, de peligros, de luchas. Añade David, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, para la batalla diaria de la vida. Es Dios quien te da las fuerzas y quien me da las fuerzas. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Dios no va a permitir que tus enemigos, aquellos que se te oponen, que te atacan, que ponen piedras de tropiezo delante de ti, tengan la victoria, ni que se alcen sobre ti. Dios los ha vencido y los vencerá hasta el fin. Añade David, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, que salgan huyendo, que salgan corriendo, para que yo destruya a los que me aborrecen. Y observe que David está dando toda la honra y la gloria a Dios. No es David quien ha hecho que sus enemigos vuelvan las espaldas, es Dios. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Es Dios quien ha hecho eso. Y tú, querido hermano, querida hermana, puedes confiar en esa realidad, que Dios está ahí, que Dios está contigo, que Dios está a tu lado. Desde que te acuestas hasta que te levantas y durante todo el día puedes poner tu vida en las manos de Dios. Dice, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien
salvase. Y observe esto, los enemigos, después que claman a sus dioses, sus fuerzas, que no son nada, sus dioses, que son de madera y de plata y de oro y de barro, pero no son dioses verdaderos, son ídolos, dice, aún a Jehová clamaron, pero Jehová no los oyó, porque no son de ellos. Esto me recuerda las palabras de Cristo en Mateo 7, 22 y 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos portentos. Y él les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Es decir, nunca os elegí. No sois de los míos, sois del enemigo, sois de Satanás, sois del enemigo de Dios. De manera que, dice David, y los molí como polvo delante del viento, los pulvericé, los eché fuera como lodo de las calles. ¿Qué hace uno con la suciedad, con el lodo? Lo echa fuera. Y eso es lo que Dios va a hacer con sus enemigos. El Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 habla de un juicio final. Y en ese juicio final ninguno podrá ponerse en pie y acusar a Dios de injusticia, porque Dios es justo. Escúcheme bien, querido hermano, querida hermana, querido escuchante. Aquel que va a la condenación, aquel que va al infierno, aquel cuyo fin es el lago de fuego que arde con azufre, estará allí, irá allí porque allí quiso ir. Y ninguno de esos que estén allí podrán acusar a Dios de que Dios no los dejó entrar en su cielo. El maligno, el que tiene el corazón lleno de maldad y de inmundicia, es aquel que sigue al enemigo de Dios. Añade David, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Y David está hablando ahí de su carácter mesiánico. Él está en el linaje, en la línea mesiánica. Dios lo hizo cabeza de las naciones. Y cuando el Mesías, Jesucristo, que es la descendencia de David, venga a la tierra para reinar con poder, con gloria, con majestad, en su reino milenario, él será cabeza de las naciones. Todas las naciones, todos los pueblos tendrán que doblar su rodilla delante de él. Añade David, pueblo que yo no conocí, me sirvió. Al Mesías lo va a servir pueblos gentiles que nunca habían oído de él, pero que en un momento reciben el mensaje del Evangelio, posiblemente durante ese periodo terrible de la gran tribulación, mediante la predicación de los 144,000 fieles que Dios va a escoger. Esos 144,000 sellados se convertirán y servirán al Mesías. Y en el Apocalipsis capítulo 7 se habla de una gran multitud de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las etnias, de todas las razas, que darán gloria y honra a Dios, vestidos de ropas blancas que representan la justicia con las que Dios les ha de vestir. Dice David, al oír de mí me obedecieron, así obedecerán al Mesías. Los hijos de extraños se sometieron a mí, así se someterán al Mesías. Estos versículos son mesiánicos. Este salmo concluye
con esta nota mesiánica. Ellos han de volverse al Mesías y han de servirlo y adorarlo. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Qué tremendo será. Este salmo es precioso. Observad una vez más, lo destaco, lo subrayo. Aquí David no está pidiendo, David está reconociendo todo lo que Dios ha hecho y está dando alabanza y gloria y honra y gratitud al Dios todopoderoso, al Dios todopoderoso. Así como tú y yo, hermano, hermana, debemos de detenernos y no pedir tantas cosas a Dios, pero darle gloria y darle honra. Dios conoce tus necesidades, Él conoce tus problemas, Él conoce tus luchas, Él no te abandona. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este salmo culmina con una nota tremenda. Dice el versículo 46, viva Jehová y bendita sea mi roca. David reconoce a Jehová Dios. Ese Jehová es Jesús como su roca, la roca firme en la cual tú y yo podemos descansar. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios de mi liberación. Él nos salva de la muerte, Él nos salva de la condenación, porque Él perdona nuestros pecados y lo hace por la obra que Jesucristo realizó en la cruz, su muerte y su resurrección. Y ha enaltecido, dice Dios, y enaltecido sea Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios, todas mis tristezas, todas mis luchas, todas esas actitudes de gente maligna que intentó acabar con la vida de David. Dice David aquí, Dios es el que venga mis agravios, no yo. Yo no tengo que tomar venganza de nadie. Es Dios quien ha de hacerlo, es Dios quien ha de actuar sobre los enemigos de su pueblo. Porque atacar a Dios es lo mismo que atacar a su pueblo, y atacar al pueblo es lo mismo que atacar a Dios. Blasfemar contra Dios es blasfemar contra su pueblo también. Y el que blasfema contra el pueblo de Dios, blasfema contra el mismo Dios. Concluye David con estas palabras: el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. El varón violento seguramente ahí es Saúl, que perseguía a David, y otros enviados por el mismo Saúl que perseguían a David y querían matarlo. Pero Dios lo protegió, y el Salmo termina versículos 49 y 50. Por tanto, esta es la conclusión: yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David, y a su descendencia para siempre.
Y esto mismo que Dios hizo con David, lo hace contigo y conmigo. Gloria sea a Dios. Confesemos a Dios en medio de los pueblos. Démosle gloria y honra, porque suya es la victoria, ahora y por siempre. Amén.